Listo, muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestro módulo de fundamentos de paramédico. Ok, buenas noches. Carlos, creo que era, ¿no? El compañero Sí, del... sí, instructor, Carlos González. Listo, ya ves cómo me acuerdo, ¿ya? Buenas noches, Stephanie. ¿Quién más está por acá con su cámara encendida? Buenas noches. Ok. Los demás, por favor, enciendan su cámara para registrar la asistencia. Jesús. ¿Y quién más está? Giancarlo. Yané, Verónica, Sony, Rocío. Ok, listo. Aunque no todos han encendido su cámara. Listo, muy bien. Ok, vamos a iniciar, pero previo a ello, por favor, cuéntenme un poco acerca de la labor que ustedes realizan, ¿no? A ver, ya, ok, bienvenidos. Cuéntenme un poco la labor que ustedes realizan, ¿ya? Y por qué el interés de estudiar el curso de paramédicos. A ver, voluntariamente, ¿quién desea aportar y opinar? Vamos, vamos. Hay que, hay que expresarnos. El paramédico tiene que hablar, tiene que fundamentar sus ideas. A ver, el señor ¿Me Carlos, escucha? ¿Me escucha ahí, instructor? claro que sí, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches con todos. Bien, mi nombre es Carlos González y yo trabajo en un proyecto en Miraflores Construcción y tengo el cargo de SOMA, Ya, en ok, un edificio de 14 pisos y 5 sótanos. ya, perfecto. Y es importante que tú sepas la labor de paramédico porque en una obra de construcción pueden haber eventos, accidentes, incidentes, ¿no? Que Sí, requieren de la asistencia, obviamente, prehospitalaria, ¿no? así es, instructor, así es, así es. Y bueno, en Muy los años que me ha tocado ahí trabajar, y bueno, en un proyecto que no estaba encargado yo, estaba encargado un colega. Bueno, lamentablemente tuvimos a un compañero que falleció en el trayecto, llevándolo a la clínica por ¿cómo se llama? Pues, bueno, el tema era de que, le cuento algo breve nada más, estaba trabajando en el sótano 3. Era un compañero de la edad de 35 años, 38 años más o menos, y él prácticamente era fondista. Se cuidaba bien. bastante, hacía ejercicios. Su vida era trabajo y irse a su casa a hacer deporte. Y como en como en la vida, le comento, solamente bastó nada más de ingerir un vaso de agua helada, porque él no tomaba gaseosa, y eso fue la causa en la cual desvaneció, comenzó a convulsionar. Le pedimos los primeros auxilios, el RPC, y prácticamente teníamos que sacar con la camilla al compañero hacia el centro de salud más rápido, siendo una clínica más rápido, y en el trayecto prácticamente ya no llegó vivo al hospital, a la clínica. Lo llevamos a la sala de emergencia. El doctor constató que ya no había signos vitales y eso fue todo. Lamentablemente, como le digo, la pérdida de un compañero y lamentablemente también, ¿no? Para los padres de familia, dar el aviso es muy doloroso, la verdad, y eso es uno de lo que en la cual yo viví. Vivimos todo, porque en la realidad, baja de un compañero de trabajo prácticamente se cierra todo. Y hablando de cerrar todo, lógicamente, ¿no? Más allá que se cierre el proyecto, se cierra todo, la vida de un trabajador es muy importante. Es por eso que nuestra labor es estar ahí, alerta siempre, preveniendo los trabajos que los compañeros realizan, ¿no? En esa labor. Sí. Ok, Carlos, gracias por tu testimonio y bueno, eso es algo que nos motiva, ¿no? El poder estar preparados, sobre todo si hay antecedentes como lo comenta el compañero Carlos y por qué lo requiere en su labor, ¿no? Y así otras personas podemos también tener
otras motivaciones, ¿no? A ver, queremos escuchar un Buenas poquito. A noches, ver, profesor. Buenas noches, le habla Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, No bienvenida. puedo, no puedo ubicarme, profesor, porque aún estoy en el trabajo, pero me doy mi tiempo Uy, para escuchar mis clases. Bueno, yo trabajo en un consultorio dental y bueno, no, ujú. no estamos siempre con la intención de brindar buena atención a nuestros pacientes. Me propuse estudiar paramédico, ¿no? Por si surgiera alguna emergencia o una urgencia. Y Ya, podría ser en otro ámbito también, ¿no? De repente, en una circunstancia, de repente en algún otro lugar que no sea mi centro de trabajo, poder prestar una atención adecuada. Por eso me interesó el curso de paramédico. ok, gracias, Rocío, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Está bien, está perfecto porque las emergencias se pueden dar en cualquier lugar, ¿no? En un centro de trabajo, en una clínica, en la casa, en la calle. Entonces, todos nosotros estamos relacionados siempre con la necesidad de poder responder a alguna urgencia o emergencia, ¿no? A ver, vamos a pedir una persona más. A ver, Stephanie. A ver, Stephanie, por favor. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Sí, buenas noches. En el caso, yo quiero aprender y estudiar en el curso de paramédico porque he estado más enfocada con poblaciones vulnerables, con personas sordas. Entonces, más que todo, no hay una atención enfocada en esta población y por ello quisiera brindar este servicio para toda la comunidad, aquí en Arequipa y tal vez en otros lugares que se requieran. Ya. Gracias. Ok, ok, gracias, Stephanie, ¿no? De igual manera, ¿no? Eso es también una motivación para poder ayudar a personas con necesidades especiales, ¿no? Que a veces, en efecto, ¿no? A veces no se enfoca tanto, o sea, a veces, como ya lo vimos también, ¿no? En otras oportunidades y lo seguiremos viendo, al transcurso del curso. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen la misma necesidad, ni tampoco todas las emergencias son con las mismas características, ¿no? Va a depender mucho de los factores de edad, la condición de salud, el evento, el lugar. O sea, hay muchos factores que van a ser distintos y de pronto cada uno de nosotros en donde estamos tiene una población en particular, ¿no? Con necesidades específicas que hay que considerarlas para la atención. ¿Ok? Muy, muy bien, gracias. Vamos a leer un poquito el chat también. ¿Quién ha escrito? A ver, Verónica escribió, dice, cuida a su tía, es una persona mayor y de hecho vive con varias personas mayores, ¿no? Entonces acá va enfocado la atención para una población geriátrica, ¿no? Ok, muy bien, para ayudar a las personas en general también. Luego, bueno, buenas noches lo demás. Ok, listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ello, ¿no? ¿Por qué nosotros, cuál es el fundamento del paramédico? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentir? ¿Ok? De un paramédico, ¿no? ¿Qué cosa es un paramédico? ¿No? Vamos a hablar un poco acerca de este oficio. Profesión no podemos decir en el Perú porque no está reconocida como una profesión en el Perú. En otros países sí, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en México, por ejemplo, sí es un curso, digamos, nivel profesional, pero en nuestro país no. Sin embargo, el ser paramédico en el Perú es un gran conocimiento que te puede llevar a salvar vidas, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué es el paramédico en sí como persona, como técnico o profesional de la salud? ¿Ok? Vamos a hablar acerca de ello. Los paramédicos son quienes atienden a los llamados, ¿ok? Principalmente realizados en ambulancia, ¿no? Por eso viene el nombre de paramédico. Para es similar o al lado del médico, ¿no? Que obviamente por un nivel inferior al médico, pero hace las labores similares como la de un médico sin ser. Inicialmente los paramédicos nacen
de la necesidad de tener un profesional con esos conocimientos en las ambulancias, sin que sea médico, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, brindan atención, ¿ya? Como si fueran médicos, pero no lo son, pero brindan atención a las víctimas en accidentes, en situaciones de violencia, Mamá, mamá, enfermedades dame. repentinas que se puedan dar. Mamá. ¿Dónde está, Vamos amigo? a pedir, por favor, que apaguen sus audios Oye, conta, amigo. para no, por favor, para no complicar ok, la atención. Gracias. Entonces, enfermedades repentinas que se puedan suscitar, ataques cardíacos, ¿no? Paros cardiorrespiratorios, ¿no? Aplopegias, algunos eventos de pronto no tan comunes, pero que se pueden dar, ¿no? En tal sentido, el, el paramédico eh, es un profesional o técnico, ¿no? Inclusive tú puedes ser profesional, tienes una carrera tal vez técnica o profesional. Si te especializas en ser paramédico, ya formas parte de un personal de salud para responder emergencias, ¿ok? Y que pueda generar los cuidados básicos y sobre todo prehospitalarios, ¿ok? Hacia las personas que requieran ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, permítame, vamos a regresar acá. Listo, muy bien. Ok, entonces, nosotros como profesionales velamos por el traslado de los pacientes hacia los hospitales. O sea, es una atención prehospitalaria o a un centro de atención médica, ¿no? Sin embargo, la labor del paramédico en el Perú ya ha cruzado inclusive otros niveles, ya no solamente en una ambulancia existen paramédicos, sino existen paramédicos que trabajan en policlínicos, en clínicas, que trabajan en centros de salud, que trabajan en obras, ¿no? En empresas, son solicitados para hacer trabajos particulares para eventos, ¿no? Como conciertos, como eh, reuniones sociales, para eventos masivos, ¿no? En diferentes fechas del año, para el cuidado de personas con necesidades especiales como adultos mayores, como pacientes oncológicos o con alguna otra deficiencia motora, ¿no? Que no se valen por sí mismos. Es más, en el Perú ahora muchos de los técnicos profesionales que estudian paramédico ya son o ya han estudiado previamente alguna carrera profesional o técnica relacionada a la salud, ¿ok? Como varios de ustedes, o inclusive podemos nosotros iniciarnos en el mundo de la salud estudiando un curso de paramédico, ¿ok? Porque va a complementar el conocimiento para la atención de las personas a las cuales ¿Una vez una de las nosotros vamos a atender, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a realizar un paramédico, no? Va a generar una estabilización de ¿Qué personas te dice, que requieren en una amigo? emergencia. A ver, por favor, los audios. Y utilizamos también algunos implementos para poder hacer esta labor, como máscaras de oxígeno, ventiladores, desfibriladores y otros suministros médicos, ¿no? En general, dependiendo de la complejidad de la emergencia, ¿no? O el estado de salud de la persona, ¿no? Y además estamos a cargo también del cuidado, ¿no? La limpieza, el cuidado, la atención, el traslado de estos pacientes, ¿ok? Realizando algunos otros protocolos anexos como vendajes, estabilización de fracturas, etcétera, ¿no? Transporte en general. Y adicionalmente,
¿ok? Hacemos esta movilización, ¿ya? En algunos casos no es urgente, pero lo hacemos de pacientes, como en otros casos sí es una emergencia al centro hospitalario, ¿no? De pronto vamos a tener que llevar un paciente al hospital a shock trauma, ¿no? O a cirugía para que puedan atenderlo ya en el hospital. Entonces, la parte prehospitalaria la ve el paramédico. ¿Ya? La parte hospitalaria ya la ven los enfermeros, técnicos enfermeros o enfermeras, médicos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre lo que hace el paramédico con lo que hace un personal tradicional de salud. El paramédico ve la parte prehospitalaria, ¿ok? Y dentro de ello, dependiendo también de la emergencia, va a tener que tener algunos conocimientos o se recomienda, ¿no? No es que esté tampoco dentro de la currícula, ¿no? Pero se recomienda tener algunos otros conocimientos anexos a la labor del paramédico, ¿no? Por ejemplo, en otros países existen los paramédicos de combate, por ejemplo, ¿no? Yo tuve un profesor, cuando yo estudié mi curso de paramédicos, tuve un profesor que era eso, ¿no? Era paramédico de combate, ¿no? En España, fue, ¿no? En la Legión Española, él siendo peruano, trabajaba en España como paramédico, ¿no? Entonces, porque obviamente ahí en la milicia hay situaciones que requieren la atención, ¿no? Como en alguna fuerza armada acá en el Perú, en los bomberos o en alguna organización, ¿no? Que hay inclusive grupos o asociaciones de voluntarios, paramédicos, brigadistas o técnicos y médicos inclusive que se juntan, se unen en grupos o asociaciones organizadas y otras no tan organizadas también para la respuesta y la participación en situaciones de emergencia. ¿Ok? Entonces, participan de estos eventos, ¿no? Y tenemos que utilizar algunos principios, ¿no? En la labor del paramédico es siempre trabajar como mínimo de dos, ¿ya? Nunca puedes ir solo a una emergencia, por más simple que parezca, ¿ya? Porque de pronto tú puedes atender, pero alguien necesita comunicar, ¿no? O alguien necesita asegurar la escena, ¿ok? O necesitas hacer los tres de manera simultánea, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Pero si estás solo, es difícil, ¿no? Además de que te expones a peligros y riesgos potenciales que puedan estar en el entorno o que sean parte del evento adverso, ¿ok? Por eso es que siempre toda labor del paramédico se debe hacer como mínimo de dos, ¿ya? Inclusive muchas más personas van a tener que participar, ¿no? Por ejemplo, para trasladar un paciente, ¿no? Este, a mí me tocó varias veces evacuar a pacientes de edificios, ¿no? Que no tenían ascensor y aún teniendo ascensor a veces no entra la camilla en el ascensor. Así que teníamos que descenderlos del tercer, cuarto o quinto piso, ¿ok? Y éramos tres bomberos. Yo soy bombero voluntario y fuimos tres más un piloto conductor que estaba abajo en la ambulancia, ¿no? Pero aún así se necesitaban manos, ¿no? En una oportunidad fuimos con dos compañeras y yo como hombre, este, y necesitamos más ayuda, como también en alguna oportunidad tuvimos que tocar la puerta de los vecinos a la 1 de la mañana para que nos ayuden, porque porque necesitábamos más manos. Y no porque alguien sea más débil que otro, ¿no? Sino es que la seguridad es lo primero, ¿no? Y mientras más manos hayan para poder controlar el descenso, es mejor, ¿ya? Nunca te creas, es un consejo, compañeros, ¿eh? Nunca te creas autosuficiente para controlar una emergencia, ¿ya? Tú debes de ser parte de la solución y no del problema, ¿ok? ¿Qué significa ser parte de la solución y no del problema? ¿No? Significa que tú vas a ayudar como paramédico, como respondiente a emergencia, vas a ayudar para controlar una emergencia, no para
que salgas accidentado o accidentada, ni tampoco para contaminarte, ni para herirte, ni para complicar la emergencia, ¿no? Entonces, pues eso significa ser parte de la solución y no del problema. Si tú por querer ayudar te accidentas, te contaminas o se descontrola la emergencia, entonces ya serías parte del problema. Y no conviene, ¿no? Porque tú has llegado para dar solución, no para complicar más las cosas o para afectarte a ti como respondiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos Profe, claros ahí? buenas noches. Yo te escucho entrecortado, mi línea está pésimo. Ahí a tu señal. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, sí, sí. Instructor, instructor, Sí creo se que la escucha bien. compañera no escucha bien por lo que su audio está encendido. Araceli Villegas. Es la Ya, que se escuchaba su audio cuando usted estaba redactando. ya, correcto. Entonces sí, por favor, apaguemos los audios para que precisamente no se acople el sonido, ¿ya? Y podamos tener una mejor fluidez. Gracias, Giancarlo, por la información. Muy bien. A ver, quiero hacerles una pregunta, ¿ya? Porque acá hemos tocado algún término, ¿ya? Eh, la labor del paramédico es poder responder ante emergencias. Una de ellas, denominadas aplopegias, ¿no? ¿Qué cosa es una aplopegia? A ver, ¿qué sería una aplopegia? Mm, A ver, ¿alguien tiene la información, algún dato, alguna idea? ¿Qué será una aplopegia? Ujú. A ver, adelante, adelante. Ya. Las aplopegias son conocidos como eventos, el ACV, ¿no? O accidentes o eventos cerebrovasculares, ¿no? Que van a, obviamente, afectar y forman parte, pues, ¿no? Del conocimiento que tú tienes que tener en la respuesta de emergencias. ¿Ok? Muy bien. Algo que también nosotros como paramédicos tenemos que ir evolucionando e ir desarrollando es utilizar la terminología adecuada, ¿no? De paramédicos e inclusive de médicos, ¿no? Sin serlo, porque eso es importante también conocerlo cuando tú das un diagnóstico, cuando tú cuando tú haces una evaluación, ¿no? Y esa evaluación va a originar datos para un diagnóstico posterior. O cuando tú entregas al hospital, ¿no? Llegas y entregas a la sala de shock trauma, por ejemplo, ¿no? Va a salir una enfermera o un médico y tú le vas a hablar, le vas a decir, no le puedes decir, ¿no? Este, con palabras coloquiales, ¿no? Sino también tiene que ser con palabras técnicas para que entiendan que tú con propiedad sabes lo que estás haciendo, ¿no? No le vas a decir se desmayó, ¿no? ¿Cómo se dice? Si tú dices desmayar, que es un término coloquial, ¿cuál sería el término técnico a nivel paramédico? A ver, ¿quién podría decirlo? ¿Cuál sería el término técnico? ¿No? Puede ser el síncope, ¿no? Lipotimia, ¿no? Que son los desmayos, ¿no? O la pérdida de conciencia, ¿no? Pero si tú vas a decir desmayo, vas a decir este señor, esta señora, esta señorita, no sabe lo que hace, ¿no? De pronto, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, la aplopegia es un término, ¿no? Algo también que tenemos que corregir, no se nos vaya a ir, porque siempre a veces hay errores. Es RCP, reanimación cardiopulmonar, no es RPC, ¿ah? ¿No? Por ahí a veces lo asociamos con un sistema telefónico, ¿no? Antiguo, pero no. Hablemos con propiedad. RCP, reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y otros términos, ¿no? Que vamos a ir
desarrollando a lo largo de este módulo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo un DEA, ¿qué cosa es un DEA? A ver, vamos lanzando, pero vamos respondiendo. ¿Qué es un DEA? A ver, compañeros. ¿Qué es un DEA? DEA. Vamos, vamos, ideas. ¿Qué es un DEA? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Si no preguntan, yo pregunto. Está facilito, ¿ah? A ver, Jesús Flores. Buenas noches. Jesús. ¿Se encuentra Jesús? Camila. Camila. Nada. Yérica. Yérica Mezquita. Hay Verónica Mezquita y Yérica Mezquita. Hola, profesor. Sí, Ay, DEA es desfibrilador externo automático, creo que era sí, así. ¿crees o estás segura? No, sí, estoy segura, estoy segura. Ya, muy bien, es correcto, ¿no? DEA, desfibrilador externo automático, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, en las siglas en inglés, a la traducción en castellano, ¿ok? Muy bien, listo. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, ¿cuáles serían las funciones específicas de un paramédico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces de pronto nos excedemos en algunas funciones o podemos omitir algunas funciones. Y eso ya también podría tener algunas connotaciones hasta legales. ¿Ya? Por eso que una persona tiene que ser un técnico, un profesional, o cuando tú desarrollas un conocimiento y lo pones en práctica con la salud de las personas, tienes que estar muy seguro o segura de lo que vas a hacer. ¿Ya? Estas son algunas funciones principales, genéricas de los paramédicos, pero también te recomiendo que cuando te contraten en algún lugar o participes en alguna labor, ¿no? Sigas las funciones que te encomiendan en esa labor. ¿Ya? A ver, primero, el paramédico debe atender emergencias médicas, ¿ok? Dentro del cumplimiento de los procedimientos estándares, o si queremos llamarlos protocolos, y directrices de operatividad aplicables. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tú vas a atender una emergencia cumpliendo los procedimientos. ¿Ya? Si yo no cumplo un procedimiento, ¿ya? O no cumplo un estándar o un protocolo, como se conoce en el ámbito de la salud, protocolo, eh, estaría cometiendo un acto subestándar. O sea, si es un acto estándar, significa lo estandarizado, lo escrito, ¿no? En lo que está en el protocolo. Pero si yo no cumplo ese estándar, y estoy atendiendo a un paciente, estaría cometiendo un acto subestándar. Y ese acto subestándar podría originar una atención inadecuada en un paciente. ¿Ok? Si yo no aplico un procedimiento conforme a los pasos, ¿qué es un procedimiento? ¿No? Un procedimiento es un documento que te dice los pasos a seguir. Por ejemplo, ¿no? Procedimiento PAS, proteger, avisar y socorrer. Son tres pasos básicos para una atención. Pero si yo empiezo, por ejemplo, por el atender y no hago la protección, entonces estoy faltando, estoy incumpliendo un procedimiento y como tal podría yo accidentarme o podría no controlar la emergencia. ¿Ya? Entonces, imagínate que hay un accidentado por la falta de prácticas de procedimientos o de estándares. Ya existen las responsabilidades, compañeros. ¿Ya? Y ya lo hemos visto ahora último, hace poco, ¿no? Hace, ¿cuánto? Un mes atrás, ¿no? Con el lamentable deceso de un policía de rescate, a la vez bombero, que en efecto, ¿no? Y esto no es una crítica,
no es hablar mal, pero sí es una realidad, compañeros. Y eso nos sirve como lección para no cometer estas digamos, omisiones a los procedimientos. Y por no cumplir los procedimientos y los estándares adecuados, se generó un accidente fatal dentro de un rescate. Ya. Entonces, imagínate, puede pasarle al respondiente de emergencia, puede pasarle a ti o a otro paramédico o a otro ayudante, o puede pasarle a la víctima, a la víctima, al paciente que estás atendiendo. Puede ser afectado terceras personas. Entonces, hay una responsabilidad, ¿de acuerdo? Hay una responsabilidad en ello. Por eso es importante tener en claro que esto es parte de nuestra función, el cumplir los procedimientos, los estándares y directrices, ¿ok? Aplicables. ¿Cuáles son los aplicables, no? Los regulables dentro de tu trabajo, de la empresa, de la clínica, del hospital, del trabajo en donde tú estás laborando. Si tienen esos procedimientos y acoplar los protocolos generales de instituciones competentes, ¿no? Como el AJA, ¿no? Como la Cruz Roja Peruana, ¿ok? Este, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Sus reglamentos, entre otros, ¿no? Que pueden ser estándares que se deben de acoger. Es importante conocerlos, ¿ya? Es muy importante. Les comento por qué es importante conocer los estándares, ¿no? Les comento una experiencia, ¿no? Eh, Creo que lo he comentado en otra oportunidad y si no lo vuelvo a repetir. En una oportunidad me tocó hacer un curso, ¿no? En una unidad minera. Bueno, yo suelo ir a varias unidades mineras a hacer capacitaciones, ¿no? En seguridad, salud en el trabajo, seguridad minera y respuesta a emergencias, ¿no? Y este no era un curso de respuesta a emergencias, sino era un curso de seguridad minera en una mina en Puno, en una mina en Puno, en varios lugares donde tú vas, cada lugar obviamente tiene sus costumbres, ¿no? Entonces, yo cuando llegué, los trabajadores que comenzaban a llegar a la capacitación mientras se llenaba el aula, ¿no? Y se esperaba que estén todos para poder iniciar la clase, comenzaban a bolear, ¿no? Bolear significa chachar coca, ¿no? Como en muchos lugares del Perú se realiza como costumbre, ¿no? El tema es que no estaban en su casa, no estaban en un velorio como suele haber, como suele practicarse, no estaban en un taller, sino estaban en una empresa grande, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención cuando lo vi por primera vez, ¿no? Porque dije, esto no está en un estándar, ¿no? O sea, no está escrito eso. Y me llamó la atención porque llegó un momento en donde ya después de 15 20 minutos todo el ambiente estaba cargado de la hoja de coca, ¿no? Y no era uno, eran varios que mientras escuchaban la clase estaban chachando coca. No estaban en la labor de frío, había aire acondicionado, estaban sentados, o sea, pero aquella vez me llamó la atención. Entonces, en la reunión, 2 días después, en la reunión de seguridad con los especialistas de la empresa minera, teníamos reuniones semanales, ¿no? Para hacer un feedback de los temas. Y hice la consulta, ¿no? Y me indicaron que dentro de los estándares que ellos tienen, ¿no? En las relaciones comunitarias, se les permite a los trabajadores que son del lugar a que preserven sus costumbres, sus hábitos tradicionales, ¿ya? Entonces estaba permitido, sin embargo, para ellos, pero no para los que vienen de afuera, ¿ya? O sea, yo no podía chachar coca porque yo venía de Lima. No es mi costumbre, ¿no? Por lo menos del lugar donde yo estoy, no es la costumbre hacerlo. Entonces, para mí sí estaba prohibido, pero para ellos estaba permitido. Entonces, tú vas a encontrarte en diferentes momentos, compañeros, vas a encontrarte en diferentes momentos, en situaciones que tú tienes que hacer la consulta. No todo tampoco es rígido en función a los estándares.
¿ya? Eh, Como por ejemplo, te vas a encontrar de repente en alguna tensión, que te lo digo ya en forma de experiencias mías, ¿no? Fuimos a un lugar, donde era un lugar bastante peligroso, ¿ok? En donde habían personas muy agresivas, pero que uno de ellos había tenido un accidente y estaba arriba en el cerro. Entonces, cuando nosotros bajamos, lo primero que hizo el familiar fue amenazarnos, ¿no? Fue amenazarnos diciendo con palabras un poco soeces, y exigiéndonos que atiendamos a su paciente, ¿no? A su familiar. Entonces yo le dije, no, tranquilo, o sea, para eso venimos, no es necesidad que te exaltes, tranquilo, le digo. A eso vamos a venir, ¿no? Estamos subiendo y vamos a atender. O sea, te vas a encontrar con situaciones como esa, que no te dice el manual, que no te dicen los estándares o procedimientos, y que tú tienes que trabajarlo o manejarlo, ¿ya? De la manera más tranquila y profesional posible, ¿ya? Para cumplir tus siguientes procedimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí me dejo entender, compañeros? Instructor, aquí quería compartir un tema. Sí, adelante. Bueno, yo trabajo para Serenazgo aquí en el distrito de Lunahuaná, en la provincia de Cañete. Entonces, a raíz de mis funciones, he tenido la oportunidad de atender varias emergencias, pero en el momento de que de repente, tanto mi persona, que a veces cumple la función de conductor como operador, eh, cuando uno llega a la emergencia, ya hay poblaciones que de repente están rodeando el accidente y comprendo de que desconocen el tema, ¿no? Pero lo que ellos quieren es de que porque uno ya llegó primero, ellos quieren de que levanten el accidentado y lo evacúen al centro de salud, cuando creo que lo primero y lo correcto debería ser ver qué tan grave ha sido el accidente o cómo poder estabilizarlo para poder ser evacuado recién, ¿no? Ok, ya, perfecto. Sí, eso suele pasar, ¿ah? No solamente serenados, sino a veces con los bomberos, con ambulancias. La gente quiere que trasladen sin tener conocimiento de que hay precisamente protocolos de estabilización, evaluación, transporte, ¿no? Pero obviamente no podemos pretender, compañero, y para todos, no podemos pretender que la gente sepa. Para eso nosotros estamos, ¿no? Nosotros somos los especialistas en este rubro y tenemos que manejar como tal. Ahora, ya que lo mencionas, Giancarlo, y para todos los que trabajan como serenazgos y hacen la labor de paramédico, acá también hay un tema controversial, ¿ya? Porque los serenos en el Perú tienen una ley, ¿ya? Tienen una ley y dentro de la ley del sereno no especifica que el sereno tenga que hacer una labor este, en específicamente de paramédico, no lo dice, ¿no? Sin embargo, las municipalidades, eso está en la ley 29664, que es la ley de gestión de riesgo de desastre. Las municipalidades deben de generar una respuesta en ayuda a la población, y una de ellas es la fuerza de serenazgo, ¿no? O las brigadas de serenazgo, ¿no? Pero no lo dice explícitamente como que tú tengas que responder accidentes vehiculares o atropellos, ¿no? No lo dice explícitamente, ¿no? Sino muy genéricamente, ¿ya? Entonces, eh, pero ¿qué es lo que tú debes hacer, compañero Giancarlos, como sereno? ¿Ya? No sé si lo hacen ahí y si lo hacen genial y si no hay que mejorarlo, porque ustedes deben de estar organizados. Los serenos atienden muchas emergencias. Yo también trabajo en una municipalidad y formo brigadistas serenados, pero el sereno brigadista o sereno paramédico tiene que trabajar en equipo, mucho más o tan igual que una ambulancia o tan igual que un camión de bomberos o una unidad de rescate de la policía, ¿ya? Sin embargo, a veces las municipalidades, ¿no? Porque a veces no hay mucho personal sereno, va un conductor, ¿no? Y un operador. Y este operador sería el paramédico o el sereno
entrenado en atención prehospitalaria, ¿no? En el mejor de los casos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué origina, no? De que vamos a suponer que hay un atropello. Tú, entonces tú llegas, ¿no? Con tu camioneta, tu conductor y tú como operador. Operador, para los que no saben, operador en serenazgo le denominan a la persona que está como copiloto, ¿no? Sereno, que está como copiloto, pero en este caso puede ser un sereno paramédico o un sereno con conocimientos de primeros auxilios. Y él baja porque el conductor no debería bajar. ¿Ya? Si vamos a los estándares de los vehículos de emergencia, ningún conductor de ambulancia, de camión de bomberos, de ambulancia de bomberos o de unidad de rescate baja a ayudar. ¿Por qué? Porque dejas desguarnecida una de tus principales, principales equipos para la respuesta, que es tu vehículo, con el equipamiento que tenga. Y podrías ser, ser víctima de robos, ¿no? Este, o hasta podrían, en el peor de los casos, podrían este, atentar contra el vehículo si las circunstancias son desfavorables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para las brigadas de serenazgo? Debería haber, debería, digo, porque eso no está en la norma de los serenos, pero se debería formar un equipo de intervención rápida. Y el equipo de intervención rápida no es menos de tres, ¿ok? Entonces, ¿qué significaría, no? Un conductor, un paramédico, operador o paramédico sereno y un asistente, ¿ya? Entonces, entre dos pueden atender mientras el conductor va asegurando la escena, va dando la vuelta para alguna maniobra defensiva, ¿no? Del lugar, etcétera. Este, y si lo hacen así, genial. Si no, sugerencia, ¿no? Como para mejorar, porque en algún momento, como tú mismo lo has dicho, la gente va a querer y te va a presionar para que tú lo traslades. Y ojo, atención, y para todos en general, los vehículos, ya no por un tema de serenazgo, sino por cualquier vehículo, los vehículos camionetas, ¿ya? No son ambulancias, ¿ya? Los taxis no son ambulancias, ¿ya? Y si tú tienes un herido por politraumatismo, o sea, con posibles fracturas u órganos vitales comprometidos por el atropello, por la volcadura del vehículo, por la caída, desnivel. Si tú tienes un paciente como eso, el trasladarlo, por más camilla, por más tabla rígida que tengas, el trasladarlo en la tolva de una camioneta, este, es muy riesgoso, puedes hacerle un daño o podría haber un siguiente accidente. Entonces, allí estamos. ¿Qué pasaría, no? Porque en muchos lugares del Perú trasladan así, ¿no? En efecto, nuestros amigos serenazgos, muy proactivos, quieren ayudar y terminan trasladando, o a veces la policía termina trasladando en la tolva al herido. Pero ¿qué pasaría si por la velocidad o por la curva, ¿no? Que se da, se cae la camilla y el paciente termina mucho peor de lo que estaba o podría hasta fallecer? Imagínense responsabilidad de quién sería, ¿no? O sea, los familiares van a decir, ¿qué pasó con mi familiar? No, lo trasladó a la camioneta de Serenazgo. Y ojo que ahí la policía va a decir, no, fueron los serenos, yo no lo trasladé. Y te van a llamar, te van a citar a ti, a ver, usted señor, ¿qué cosa es usted? No, yo soy sereno. ¿Y por qué usted estaba trasladando a una persona lesionada en la tolva? ¿En qué protocolo, en qué procedimiento? Así te pueden decir, ¿eh? ¿En qué procedimiento, en qué protocolo indica que está permitido, en qué protocolo te permite trasladar a un paciente atropellado en la tolva, con el riesgo que supone y que al fin y al cabo tal vez se consumó el daño? En ningún protocolo, en ningún procedimiento. Entonces, por eso es importante saber bien nuestras funciones,
¿ya? A veces pecamos de exceso y un paramédico no puede pecar de exceso, ¿ya? Porque todo es bonito cuando salen las cosas bien, pero cuando falla algo, cuando se genera un problema, ahí es donde todo el mundo te va a decir, pero tú lo hiciste, tú lo llevaste, o tú lo atendiste, y ya vienen términos responsabilidades legales. ¿Qué va a decir la ley? Mm. Entonces, por eso es importante, compañeros. ¿Ya? No hay que, no hay que faltar a los procedimientos, ¿ya? Porque por más, o sea, en una emergencia, por más intención que tú tengas, no es suficiente. La intención no basta. Tienes que ser, además de tener buena intención en ayudar, tienes que ser eficiente en la práctica de los procedimientos y protocolos de respuesta a emergencia. Porque si no, podemos tener complicaciones legales posteriores. ¿De acuerdo? Igual con los niños, con los adultos mayores, con todos en general, porque estamos hablando de la vida de personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de estas funciones, ¿sí me lograron entender, compañeros? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí. Discúlpenme si soy un poco duro, ¿no? Pero es real, compañeros. Esto es real. ¿Ya? Hay bomberos denunciados, hay policías de rescate denunciados, hay paramédicos denunciados por malas prácticas. Entonces tú tienes que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Y no necesariamente porque hayas cometido un error, ¿no? Tal vez has hecho un buen procedimiento, ¿no? Pero no todos lo van a ver así, ¿ya? Entonces tienes que, dentro de toda tu atención, tienes que protegerte, ¿no? En lo que nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿ya? Tú podrías decir, no, pero es una vida, sí, está bien, es una vida, pero ¿qué pasa si esa vida se pierde más bien en el transporte? Ya. No por trasladar más rápido, estás trasladando mejor. Es más, eso ya está desfasado. Hace 10, 15 años se trasladaba lo más rápido posible. Ahora no. Ahora, ¿cuáles son los cánones de traslado? Se debe trasladar en iguales o mejores condiciones de las que encontraste a tu paciente. Ya no se lleva como sacos de papas a los pacientes heridos. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ir desarrollando también conforme aún vamos en las clases. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedes hacer o debes de hacer? Diagnosticar. Ahora, para diagnosticar, ¿ok? Tú tienes que tener conocimiento, ¿no? Tienes que evaluar a tu paciente, hacer una evaluación inicial para entender qué es lo que tiene, ¿no? En algunos casos se administra, pero bajo prescripción médica, ¿no? Tú no eres un médico para suministrar medicamentos. Tampoco eres enfermero o si lo son, genial. Ya, perfecto. Pero si no lo eres, no puedes suministrar medicamentos. Pero sí puedes suministrar maniobras básicas de primeros auxilios, como la reanimación cardiopulmonar, como de pronto el colocar una cánula de Guedel o una cánula orofaringia, nasofaringia, que son maniobras no invasivas, ¿no? U otras, maniobra de Heimlich o de obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño, ¿ya? Y otras maniobras, ¿ok? Que, que sí son importantes practicar y que no todos lo saben, y no, si lo supieran ya lo hubieran hecho, no te hubieran llamado a ti para poder responder y controlar la emergencia, ¿ok? Ahora, si tienes un médico al lado o un profesional titulado en salud, en alguna carrera de salud, bueno, pues sí podrían de pronto suministrar alguna medicina, pero la medicina lo suministra o lo prescribe un médico, perdón, lo prescribe un médico. Por eso viene el nombre médico que medica y de ahí viene el término medicina, ¿ya? ¿Y quién lo aplica? Puede ser un enfermero, un técnico enfermero, ¿ok? Porque está amparado por un título profesional, sea técnico o sea profesional. Pero recuerda que tú como paramédico en el Perú
no es una carrera, no te da un título, es un curso con muy buena certificación y conocimientos, pero en y es algo que por favor sí que quede bien en claro, ¿ya? En ningún escuela, instituto el Perú, ninguno te da, como paramédico te da un título, no es un título, es un certificado, ¿ya? Entonces no te da un título profesional como tal, porque en el Perú no existe la carrera profesional de paramédico, es un término legal, es un tema legal, ¿ya? Entonces, es un curso con una certificación importante, con conocimientos, pero al no ser reconocido por la ley, tú no puedes suministrar, pues, por ejemplo, medicamentos, que sí lo podría hacer un profesional de salud porque lo ampara un título profesional. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tener en claro nuestras funciones. ¿Ya? No podemos pretender, si tú eres paramédico, no puedes pretender hacer las mismas labores que un enfermero o que un médico, ¿ya? Porque ellos tienen un otro tipo de preparación y otro respaldo profesional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de todo esto, la suministración de, de materiales, de insumos, hay que evaluar, ¿no? La extensión de las heridas, determinar el tratamiento, ¿ok? Suministrar los medicamentos prescritos por un médico cuando sea necesario, terapias de oxígeno, eso sí, reanimación cardiopulmonar, inmovilización cervical, vendajes, ¿ok? Y otros medicamentos, insistimos, prescritos por un médico, ¿ok? O por un profesional de la salud, y cooperar con los centros de despachos de ambulancias, de brigadistas en hospitales, con la policía, con Serenazgo, para un tratamiento adecuado del paciente que estás atendiendo. Se trabaja en equipo. Eso es muy importante, trabajar en equipo con otras instituciones, aunque a veces hay celos profesionales entre instituciones, es algo real también. Pero tú, más allá de ello, ya tienes que ser en el concepto filosófico lo más profesional posible, ¿no? Mm. Hay personas que sin haber ido a la universidad o a un instituto son muy profesionales de su trabajo, ¿no? Entonces, tú con lo que tienes, con tus conocimientos, sé lo más profesional posible. No me refiero al documento, sino me refiero a la acción. ¿Ya? Que seas una persona, un respondiente emergencia, lo suficientemente eficiente, determinante, juicioso para poder responder a una emergencia. Esa es la concepción del profesionalismo valorativo, que vale mucho más inclusive que cualquier documento, que cualquier título o cartón. Obviamente, tu certificado o los títulos que tú tengas o los trabajos que tú tengas, los cursos que tú tengas, vale, sí, por supuesto que vale, excelente. Yo estoy de acuerdo, yo soy un fanático de los cursos, yo llevo cursos en varios lugares, me encanta llevar cursos, pero además de eso, es la parte personal que tú tienes, ¿no? La parte valorativa, la parte intrínseca, eso que te nace de adentro de ti, la vocación de servicio que tienes, es muy importante y es parte del paramédico, porque el paramédico está en la calle, está en la parte prehospitalaria. ¿Ok? Muy bien, entonces cumplir en todo momento los reglamentos de seguridad y tomar las medidas para evitar infecciones y contaminaciones a tu persona o a otras, ¿no? Usar tus equipos de protección personal adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Operar de manera segura los vehículos especializados. Ahí está lo que decía, ¿no? Como el tema de las camionetas, por ejemplo, igual, de repente ya, trabajas en una ambulancia, ¿no? A ver, para los que son conductores, por favor, quisiera su opinión. Yo les pongo un ejemplo, una unidad de rescate, una ambulancia o un vehículo de serenazgo en una emergencia, ¿le es permitido ir contra el tráfico? A ver, ¿qué opinan ustedes? Tú vas como paramédico, ¿no? Y en la ambulancia el conductor se va contra el tráfico. ¿Eso está permitido o no? Tienes un paciente atrás. ¿Qué opinan?
¿Está bien, está mal? ¿Está permitido, no está permitido? A ver, opiniones. Los que son conductores, Sería, depende en el lugar en el que estés, porque creo que en Lima creo que existen vías alternas. Pero bueno, aquí en mi localidad solamente son doble vía nada más, pero bueno, no. Acá en Luna Buena normalmente se fomenta un tráfico cuando es feriado largos, así nada más. Pero no tenemos una vía alterna tampoco como para poder sobresalir. A lo que sí nosotros la manera de reaccionar es encendiendo la sirena y perifoneando, ¿no? ya, ok. Gracias, Giancarlo, interesante. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Está permitido a un vehículo de emergencia ir contra el tráfico? Esa sería la pregunta. Lo que opinen, ¿ah? Lo que no, tranquilos, acá no es que nos equivoquemos o alguien se equivoca, no. Nadie falla, acá estamos aportando. Todas las opiniones se respetan, pero sí vamos a llegar a una conclusión objetiva. A ver, pregunto, a ver, vamos a ver quién está por acá. Melisa, Melisa Guanakiri, ¿se Sí, profesor, encuentra? buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. ¿Qué opinas? ¿Los vehículos de emergencia pueden ir contra el tráfico? Bueno, en este caso sí, profesor, porque se está digamos, poniendo en riesgo lo que es una vida de una persona que tiene una necesidad de poder ser atendido a la brevedad posible. Ok, gracias. Interesante tu opinión, Melissa. Vamos a ver una opinión más. Ya, a ver, ¿alguien desea opinar o selecciono yo? La idea es que ustedes aporten. A ver, ¿qué opina Yérika Amezquita? Buenas noches. ¿Se encuentra? Buenas noches, profesor. Adelante, Yérika. ¿Qué opinas? Mm, Yo opino que, o sea, sí, por ser emergencia y porque es una vida que se lleva y está en peligro. Ya, ok, porque es una emergencia. Sí, indica, ok, Erika, ok, gracias. Gracias a todos. Les voy a decir lo correcto, lo real, lo objetivo. Yo también, es más, yo he ido en ambulancia, en camión de bomberos, he ido contra el tráfico, al mando y autorizando al conductor a que vaya contra el tráfico. Yo lo he hecho. Pero ¿qué es lo que te dice el reglamento de tránsito nacional? No de Lima, no de Ica, no de Ayacucho, nacional que ningún, o sea, todos los vehículos, así tú seas vehículo de emergencia, deben de respetar las reglas de tránsito, pero sí deben de estar, como decía uno de ustedes, creo que dijo, Giancarlo dijo, debes de tener los sirenas y las circulinas encendidas para que adviertas a otros vehículos que tú estás en una emergencia o camino o regresando de una emergencia y tú tienes la prioridad, pero esa prioridad no te exime de transgredir las normas de tránsito. Sin embargo, está la otra parte, ¿no? De que estás en una emergencia, posiblemente con un herido, un enfermo crítico, y tienes que llegar, o estás dirigiéndote a una emergencia y tienes que llegar pronto a la emergencia, ¿no? Y como uso, como costumbre, solemos, en algunos casos, solemos invadir carril contrario y ahí ya estás entrando contra el tráfico o utilizar atajos contra el tráfico como un recurso, pero es un recurso, pero no es que esté autorizado. ¿Qué pasaría si ese vehículo choca? Va a venir el policía y va a decir, usted, el conductor de la ambulancia, usted es el que estaba en contra del tráfico, usted es el que tiene la mayor responsabilidad, con todo lo que implica, con todas las acciones legales que implica. Ujú. ¿Por qué? Porque estás exponiendo la vida de otras personas, ¿no? Entonces, por eso les digo, compañeros, es importante determinar bien nuestras funciones. Ahora, de que se use, yo lo he hecho también, no te voy a decir que no, yo lo he hecho, yo he autorizado a mis conductores a que
vayan contra el tráfico, pero no es que esté eso autorizado por un reglamento de tránsito. Entonces tienes que ser consciente de lo que haces, de las decisiones que tomas y de las consecuencias que puedan originar. ¿Ok? Ya. Muy bien. Eh, entonces, por eso dice, cumplir en todo momento el reglamento de seguridad, ¿no? Ok. Operar de manera segura y segura vehículos especializados, ¿no? Y equipos médicos, ¿no? Garantizar que el vehículo y equipo médico, ¿no? O paramédico esté en excelente estado. Esto también es importante, ¿no? Esto es algo que pecamos casi todos en tópicos, en muchos lugares, ¿no? Donde vamos o tenemos nuestros materiales. A veces, y esto hay que corregirlo, ¿no? A veces cometemos el error de caer en el estado de complacencia, ¿no? ¿Qué es el estado de complacencia? Estamos tranquilos, complacidos de que yo tengo mi conocimiento, he practicado, puedo manejar la emergencia o las emergencias y entro en un estado de exceso de confianza y ya no reviso mis materiales. Ya no listo mi maletín de abordaje, ya no veo mi motiquín, ya no veo si cuántas ventas tengo, si tengo apósitos, o tal vez lo veo de una manera muy ligera y como ya caes en la rutina, perdemos eso, ¿no? Perdemos la atención y dejamos de inspeccionar nuestros equipos, materiales o herramientas. Entonces de pronto llega una emergencia que requiere de esos materiales y tú dices, uy, ¿dónde estaba? No sé dónde estaba porque no lo revisé. Entonces ahí es donde se vienen los problemas. Uy, falta. Pero si había un torniquete, no es que ya lo habían usado 2 días antes y ya no lo tengo, no repuse o no informé. Y en ese momento necesitas usar, tienes una persona amputada. Entonces ya, esos pequeños detalles sí marcan la diferencia en las emergencias con el uso de materiales y recursos, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ¿no? En el Perú, que somos lamentablemente uno de los países líderes mundiales en accidentes de tránsito, eh, siempre la clásica, ¿no? Decimos, se le vació los frenos, dice, no, ¿chocó por qué? No, se le vació los frenos. Ese es un término muy conformista para decir, no revisé mi vehículo o lo dejé pasar, lo dejé pasar. Otro. Esos son factos, ¿eh? Factos, realidades que duelen, pero es nuestra realidad peruana. Otro caso. Este, dictábamos curso de control de hemorragias potencialmente mortales para un grupo de ciclistas, ¿no? Ciclistas que hacen rutas, ¿no? En lugares rocosos y que han tenido accidentes y graves accidentes, ¿ya? Por caída en desnivel. Imagínate caer en desnivel 10 metros en rocas, o sea, podría hasta morir la persona, ¿no? El ciclista. Y les dictábamos un curso de control de hemorragias, ¿no? El Stop the Bleed. Y el líder de este grupo, ¿no? Los lobos, me acuerdo muy bien, los cuales respeto mucho y los tengo mucho cariño. Pero ahí vino la enseñanza, ¿no? Este, y para todos, no solamente para ellos, sino también para mí, ¿no? Entonces, él me dijo, sí, pero nosotros, o sea, queremos aprender, ¿no? Queremos controlar la hemorragia porque tenemos accidentes, me dice. Pero ¿qué hacemos si no tenemos la venda, las gasas, si no tenemos el material, el botiquín? ¿Qué hacemos? En ese momento no hay. Entonces yo le pregunto, ¿y tú ya has tenido eventos en tu grupo? Sí, varios meses. No, no seguidos, pero sí hemos tenido varios en distintos meses del año. Entonces, ¿qué haces no teniendo materiales, no? ¿Cómo te hace el lujo de no tener materiales? No me puedes decir que no tienes materiales cuando sabes de que necesitas tenerlo. No puedes decir eso. Entonces, a eso va el tema de la responsabilidad, ¿ok?
de garantizar los equipos de respuesta a emergencia, de revisarlos, de tenerlos oportunos, completos. Yo sé que a veces puede haber eh, carencias y necesidades. Vas a algún lugar y no todos los lugares te dan todo. Tú quisieras pues, un DEA, ¿no? No, es bien difícil que los lugares tengan DEA, salvo que le exijan, como los centros comerciales o algunas empresas grandes. Pero fuera en otros lugares, ¿no? Porque la ley no los exige, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para implementarnos mejor o para con lo que tenemos tratar de controlar las emergencias antes de que sucedan? Antes de que sucedan. ¿Estamos preparados ya con los materiales o estamos esperando que venga la emergencia para decir, uy, me faltó, uy, no vi, no sé? ¿Ya? Entonces, eso hay que verlo, porque se ven casos, se ven muchos casos de faltantes de materiales porque no se han previsto antes. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí me dejo entender, compañeros? ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Vamos a día filosofando bien, ¿eh? Labores diarias, ¿no? ¿Qué hace un paramédico, no? Atiende emergencias médicas, traumáticas, suministra soporte vital básico, ¿no? Por eso es algo que también te recomiendo que tú lleves posterior, o tal vez ya lo tienes más adelante, cuando puedas, lleva un curso de BLS, ¿no? BLS, el soporte vital básico, ¿ya? Que es como lo que estamos llevando, pero especializado, específico. Es un conocimiento importante que tú requieres llevar, ¿no? Además de la de certificación también. Ok. Eh, Porque puedes tener pacientes gravemente heridos, ¿ya? Administrar tratamientos, ¿no? Adecuados y dirigir y cuidar y brindar orientación en el lugar de los hechos. Por ejemplo, ¿no? Tienes que liderar. Además de atender, tienes que dirigir y liderar los cuidados, ¿ya? Y para eso se requiere de un dominio. Tú tienes que ser un paramédico competente. ¿Qué significa ser competente? Competente significa que tú tienes tres elementos. La competencia tiene tres elementos. Competencia no me refiero a la carrera, ¿no? Sino competencia primero, conocimiento. O sea que tú tienes que conocer los procedimientos, los protocolos de atención prehospitalaria, ¿no? Ese es el conocimiento, la parte teórica, ¿ok? Como estamos viendo ahora, la parte teórica. Conocimientos. Segundo elemento de la competencia, la habilidad. O sea, tienes que practicar. Ya. O sea, si vamos a hablar de vendajes, tienes que practicar vendajes. O sea, no vas a aprender a vendar mirando solamente un video. Tienes que tener tus vendas y practicar vendaje, ¿no? Si quieres ser hábil en la práctica de la reanimación cardiopulmonar, tienes que practicar el RCP. Tienes que hacerlo. Porque la habilidad se desarrolla con la práctica. Y conforme vas practicando más, como dice el dicho, la práctica hacia el maestro. Luego vas a tener una habilidad que se va formando, se va cuajando con el paso del tiempo y se convierte en una experiencia. Y se convierte en una experiencia. Y la mayoría de las emergencias, compañeros, la mayoría de las emergencias prehospitalarias se controlan por experiencia. No por solamente conocimiento, sino por experiencia. Ya. Ok. Este, ese es, decía, ¿no? Primer componente de la competencia, el conocimiento. Segundo, la habilidad. Y tercero es la actitud que tú tienes, ¿no? Para controlar la emergencia, esa predisposición, esa vocación que tú tienes para la práctica de los procedimientos, para el buen criterio de los recursos.
la actitud que tú tengas para cuidarte, cuidar a tu equipo, trabajar en equipo, esa actitud proactiva que tú tienes que tener, ya, y ahí tienes los tres elementos de la competencia: conocimiento, habilidad y actitud. Entonces, ahí podremos decir que tú estás dirigiendo, ya, que tú diriges con conocimiento, tú diriges con experiencia y con actitud. Y lideras. Más que dirigir sería liderar. Todos nosotros podemos ser líderes o ya somos líderes, pero va a llegar un momento en donde te toque liderar, te toque dirigir en la emergencia, que tú seas el más experimentado o la más experimentada de todos los respondientes presentes, que pueden ser pocos, puede ser dos, puede ser tres, o tal vez tú sola o solo, que no deberías. Ya dijimos que mínimo deben de ser dos respondientes, ¿ok? Y tienes que manejar la situación, ¿ya? Para eso también el tiempo nos da la experiencia de poder manejar nuestra parte emocional, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque hay emergencias traumáticas, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de la lesión, sino por una situación emocional. Somos seres humanos. O sea, el ver morir una persona o agonizar a una persona para nadie es algo agradable, ¿no? El ver una persona atropellada no es agradable, ¿no? Que tiene una hemorragia, ¿ok? Una otorragia que sale la sangre por el oído, no es agradable. Pero tú tienes que manejar esa parte emocional con profesionalismo, ¿no? Con tu nivel de competencia para realizar los protocolos, ¿no? Entonces, eso es parte también de la función. O sea, el paramédico no es solamente eh, tener un conocimiento, sino desarrollarlo. ¿Ya? Que lo que tú estás aprendiendo aquí o lo que tú has aprendido antes, compañeros, no quede allí, ¿no? Sino aprende más, practica más, ocúpate más. Tú dirás, sí, pero es que no es que yo tampoco controle emergencias todos los días. No es necesario que controles emergencias. Desde tu trabajo, desde lo que tú haces, practica. La mejor práctica es la que tú puedes hacer en donde tú estás trabajando, en donde tú te estás desenvolviendo. ¿Ok? Y estos se llevan registros. ¿Ya? La labor del paramédico no es solamente atender, sino también registrar, ¿no? Los datos de los pacientes, hacer un parte de tu emergencia o desarrollar en una bitácora o en un libro de ocurrencias, detallar lo realizado, los materiales que han utilizado, ¿no? ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora atendiste? ¿A qué hora te retiraste? ¿En qué condiciones encontraste al paciente? ¿Qué procedimientos has utilizado o han practicado? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Y con quién queda o dónde llegó? ¿Lo entregaste a un hospital? ¿O qué médico recibió? Eso es trabajar de manera profesional. No se trata yo traslado, agarro, lo tiro, lo meto en la camioneta y me lo llevo y luego lo dejo. Y ya no me, ya, yo ya dije, ya cumplí mi labor. No, no. Sino tenemos que llevar registros, ¿no? Hacer inspecciones, checklist, chequeos de nuestro vehículo, de nuestros materiales. Y eso está normado. Todos los equipos de respuesta a emergencia deben de ser inspeccionados una vez al mes, de manera general, de manera específica, diario, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y es un término también legal, el término de los registros, ¿no? Porque tú con eso estás demostrando que estás haciendo una labor profesional, ¿ya? O cuando hay alguna situación de alguna investigación posterior ¿no? A la atención de ese paciente que puede haber sido involucrado por un accidente, un atropello. Entonces, ahí va a estar también eso, va a cruzar información. ¿Dónde lo atendieron? En el centro de salud tal, lo atendieron en el tópico tal, fue atendido por el señor o la señorita paramédico tal, la señora paramédico tal, y realizó esta labor. Y luego lo encargó, ¿no? Con sus familiares quedó estable. Ahí está, dice, quedó estable.
¿no? Porque si no, también cualquiera te voltea la torta. Te dice, no, tú lo has atendido mal, o tú no lo atendiste, te va a decir. Hasta para las personas que no quieren ser atendidas, también existe un registro que se llama eh, el formato de no responsabilidad por la negación de la atención. O sea, te traslado esta pregunta, compañeros. Hay una persona, ¿no? Que está consciente y necesita ser atendida. Tú lo abordas y te dice, no, 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 yo no quiero que me atiendan, yo me voy solo. ¿Lo atiendes o no lo atiendes? A ver, a ver, ¿qué opina Sonia? La persona no quiere que tú la atiendas. ¿Qué haces? ¿Lo atiendes o no lo atiendes? A ver, vamos. Lo que tú opinas, Sonia. Adelante. Un poquito más fuerte, por favor, no se te escucha. ¿No se te escucha? A ver, por favor. ¿Lo atiendes o no lo atiendes? No quiere que lo atiendan, pero necesita atención. Se te escucha muy bajito. Ya, a ver, acomoda, por favor, acomoda tu audio. Ya, mientras va acomodando Sonia, a ver, vamos preguntando a otra persona. O tal vez por el chat, a ver qué dicen los que están en el chat, están muy tímidos. A ver, ¿qué opina Jesús? Jesús Flores, ¿qué opina? ¿Atiende o no la atiende? Si no quiere que la atienda el paciente. A ver, William Mora, William, nada. Buenas noches, Ahí profesor. está. Adelante, William. ¿Qué opina usted? Sí, si es que el paciente o la persona no quiere ser atendido, entonces no se le atiende, pero tiene que firmar un formato de libre responsabilidad, ¿no? Para Así, que uno no pueda después tener problemas. exactamente, ¿no? Porque ese es tu sustento legal de que tú sí quisiste atenderlo, pero el paciente se negó. Porque de pronto, imagínate ese paciente que requería atención y que dice, no, 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 yo no quiero que me atiende. Perfecto, señor, está usted en su derecho. Si no desea, no lo atendemos, pero usted requiere ser atendido. No, no, yo no quiero. Ok, muy bien, listo. Firme, por favor, este formato, ¿no? De no responsabilidad o de libre responsabilidad, ok, y ya usted queda a cargo de su familia. Listo, lo firma. Ya, y si no lo firma, pones ahí, ¿no? Los datos de la persona se negó a firmar. La fecha, la hora, todo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que más adelante, horas después, se pone su estado de salud empeora, ¿no? O le pasa algo, después cuando vayan y hagan la investigación, va a decir, no, sí, pero él vino acá y no lo atendieron. Un momentito, sí lo atendimos, pero el señor se negó a la atención. Quisimos atenderlo, pero el señor se negó. Y aquí está su firma o aquí está la hora, ¿no? Que nosotros lo intervenimos, pero él se negó. Y si puedes firmarlo, firmas, ¿no? Tienes una evidencia más. Porque son términos legales, son situaciones legales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es parte también de nuestra función, desarrollar los registros, ¿no? ¿Ya está, Sonia? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Mejoró su audio? Sonia, ya listo. Ok, muy bien. Ok. Ahora, siempre hemos asociado, ¿no? Hemos visto la estrella de la vida, ¿no? La estrella de la vida en ambulancias, ¿no? O en principalmente en ambulancia o en algún tópico o servicio de atención, ¿no? De salud, ¿no? Que
que representa precisamente esa tensión en una estrella, ¿no? Una estrella de 6 puntas, ¿no? Color azul, ¿no? Y un termómetro, ¿no? Con una serpiente cruzada, ¿no? Bueno, más que un termómetro es una vara, ¿no? ¿Ya? En su eje posee la vara de Esculapio, ¿no? Se llama la vara. Y esta estrella de la vida representa la hora dorada, ¿no? ¿Qué es la hora dorada? En la atención prehospitalaria, la hora dorada es la primera hora a partir del accidente del evento adverso, en donde a partir de esa hora del minuto cero hasta una hora es donde se deben dar todos los servicios de atención prehospitalaria y hospitalaria para preservar y conservar la vida y salud de esa persona, ¿no? Afectada. Es una hora importante, ¿no? La hora dorada. Entonces, cada una de las 6 puntas significa un suceso que duraría 10 minutos cada uno, ¿no? Ahí están los 60 minutos, que sería la hora dorada, ¿no? Y se interpretan en sentido de las agujas, ¿no? O sea, como una aguja de reloj, ¿no? Sería acá arriba, la primera punta sería las 0 horas, ¿no? ¿Qué sería la primera punta, la una, llamada de emergencia, ¿no? O sea, antes de los 10 minutos tiene que darse la llamada de emergencia o hasta los 10 minutos, ¿ya? A los servicios médicos sanitarios. Dos, segunda punta, ¿no? Notificación al personal o recurso necesario. Tres, la respuesta. Realizar la atención de emergencia, urgencia o accidente. Cuatro, la misma atención, ¿ok? En el escenario del suceso. Cinco. Ahora, ¿cuál será? Perdón, antes de continuar, ¿cuál será la diferencia entre la respuesta y la atención? ¿No es la misma? No. La respuesta es cuando responde, o sea, cuando van a dirigirse el personal, ¿no? Paramédico, enfermero o bombero van a responder, o sea, se equipan y salen al llamado, ¿ok? La atención ya es cuando llegaron a la escena del suceso, ¿no? Cinco, la estabilización, ¿no? Ya estable, trasladan al paciente. Y la sexta es la atención avanzada en el hospital. Eso sería la parte hospitalaria. Hasta las 5 sería prehospitalaria. Pero es la estrella de vida que por lo menos cada 10 minutos debe de ir una consideración para preservar la hora dorada, ¿no? Entonces ya sabes que de acuerdo a este estándar, deberíamos llegar al lugar en menos de 10 minutos, ¿no? Depende de la situación también. Hay lugares que tú no vas a llegar en 10 minutos, ¿no? Puedes llegar en 20 minutos, media hora, 40 minutos, por la distancia, por el tráfico, ¿no? Pero estamos hablando de un estándar, ¿no? Que tampoco es fijo, insisto, depende de las circunstancias, pero que debemos de tratar de preservar. ¿Ok? Muy bien. Listo. Hasta ahí vamos a ver lo del día de hoy, ¿ok? Lo del día de hoy. Y ya la siguiente clase, estamos martes, el día jueves, continuamos ya con un poco más de técnicas ya propias de nuestra labor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Preguntas, comentarios? Ya, correcto. Si no hay, listo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vamos a encontrar la siguiente clase. Es el día Jueves. jueves. Así es. Dice Sonia, ya, creo que, bueno, tiene problemas, ¿no? A ver, vamos a leerlos. Hay varios comentarios, ¿no? Ya, habían algunos que habían escrito, disculpen, no llegué a leer. Ya, vamos a leer los comentarios, ya un ratito antes de irnos. Ya, Erika comentó que en su turno tuvo una urgencia con un paciente, ¿no?
una descompensación, ok, diarrea, pulso débil, mareo, vómitos, lo acostó con las piernas elevadas, ok, ya es una técnica, ¿no? Una técnica, ok, para que irrigue sangre al cerebro, ya, ok. Eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y si preparaste suero, ¿no? Suero ya casero, azúcar, agua, ya, ok. Y cada 5 minutos, cada 10 minutos controlado sus signos vitales, ok, muy bien, listo, ya, listo, muy bien. Eh, ok, listo, compañeros. Muy bien, entonces, así quedamos, ¿ya? Nos encontramos el próximo jueves, ¿ok? Que tengan muy buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hasta el jueves. Buenas noches con todos.